Hoy martes 15 de enero. El Evangelio según San Marcos nos relata cómo Jesús saca un espíritu inmundo de un hombre y lo hace de tal forma y habla de tal forma que deja impactados y a todos sobrecogidos frente a la expulsión de este espíritu inmundo. Los mismos conciudadanos decían sobre él, pues es que éste habla con autoridad, no como los fariseos. Y quisiera ver dos puntos de esta reflexión. La primera, ¿qué significa hablar con autoridad o tener autoridad? La autoridad le deviene a una persona de su congruencia de vida. Lo que dice, lo hace y obra como piensa. Y de esa forma íntegra y pura se manifiesta a los demás. Por tanto, cuando los demás lo ven actuar, cuando los demás lo ven hablar, ven esa concordancia entre sus palabras y sus obras y sus pensamientos y se dan cuenta que es un hombre o una mujer que tiene autoridad. Cuando se pierde esto, es decir, se pierde el testimonio, se dicen muchas palabras bonitas, pero no se vive de esa forma, pues realmente no se tiene ninguna autoridad. O bien se piensa muy bonito, pero no se hace nada, pues no se tiene ninguna autoridad. La autoridad deviene del accionar unido a la palabra, unido al ejemplo. De esta forma, Jesús tenía autoridad. Lo que decía lo hacía, su vida era de una pieza, era íntegra, era coherente y por tanto, cuando decía algo, eso sucedía o se hacía y veían sus obras, las obras buenas y extraordinarias. La segunda parte que quisiera reflexionar se refiere precisamente a la existencia del enemigo de Dios. Nuestro tiempo está lleno y plagado de varios fenómenos que a mí francamente me hacen reír mucho. Primero, aquellos que creen más en el diablo que en Dios y por tanto le piden al demonio, al enemigo de Dios, que los ayude, que les consiga dones, gracias, incluso venden su propia alma al enemigo. Y no se dan cuenta que lo que están haciendo es perder su alma inmortal. Cuesta trabajo ver en nuestro país la forma en la que han incrementado estas creencias, malvadas, oscuras y que comprometen el alma de nuestros amigos, hermanos y conocidos. ¿Cuántas personas nos leen la mano, las cartas, leen el zodiaco, le piden, van y dejan una ofrenda a la Santa Muerte, van y le piden al enemigo de Dios que les conceda cosas? Nos quedaremos sorprendidos de la cantidad de personas que realiza esto en muchas partes del país, cerquita de nosotros y en lugares específicos dentro de los estados de la República. No hace mucho fui a arreglarme el pelo y la chica que me hacía el pelo me dijo que ella era santera, porque la gente piensa que hay magia blanca y buena y magia negra y mala. Pues toda la magia, te tengo una noticia, es negra, negra, negra. No hay magia blanca ni magia negra, es negra y es contraria a Dios y es contraria a los mandamientos y te condenas. Te vas al infierno si tú practicas o realizas estas prácticas. Por lo cual, debes renunciar a ellas y hacer una ceremonia especial con un sacerdote exorcista que te permita liberarte de esas ataduras en las que incurriste quizá por ignorancia. Otra cosa que sucede es que las personas, cuando les habla a uno del enemigo de Dios, asisten a los eventos, a las conferencias, a las charlas, a las liberaciones, pero cuando les habla a uno del amor del Sagrado Corazón de Jesús, del triunfo del Inmaculado Corazón de María, del reino de Cristo en la tierra, de las apariciones de la Virgen, no asisten, porque les parece más sensacional ver toda esta magnitud de oscuridad en un amarillismo francamente delirante que afecta el alma, afecta el entendimiento, afecta el espíritu. Por ello, no seamos ingenuos, desde luego que existe el enemigo de Dios y desde luego que existe un lugar en donde se encuentra que es el infierno, porque hay personas que creen en el enemigo de Dios pero no creen en el infierno. Piensan que Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno que no podrán condenarse e ignoran que para salvarse se necesita quererse salvar. Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Y además que el infierno como tal está mencionado en la palabra de Dios en innumerables ocasiones por el mismo Jesucristo, incluso aquí, ¿verdad? O sea, aquí vemos cómo el Señor saca al espíritu inmundo y lo calla, ¿verdad? Lo calla, cállate, y lo expulsa.
¿Qué más prueba de esto? Así como cuando el Señor divide a la izquierda y a la derecha a aquellos a los que va a juzgar al fin de los tiempos y dice malditos, veis malditos al fuego eterno. O sea, en innumerables ocasiones el Señor menciona será llanto y crujir de dientes. O sea que la Escritura está plagada de que sepamos que el enemigo de Dios existe, que es el padre de la mentira, el príncipe de este mundo, que engañó a Adán y Eva y por ello se arrastra la serpiente como tal, y además de todo que su objetivo y su envidia es que nosotros tengamos la gloria y el cielo eterno, mientras Él ya jamás podrá gozar de ellos, jamás de los jamases, y lo que quiere es que vivamos sin Dios. Su vocato di cardinali es que nosotros nos perdamos y aún más que neguemos el orden establecido por Dios como actualmente se hace, y que además blasfememos contra Dios, además le escupamos, lo insultemos y le adoremos al enemigo de Dios, como ahora pretenden muchas sectas y muchos organismos, hasta de índole internacional, que le dan culto al enemigo de Dios. No seamos ingenuos, seamos inteligentes en nuestra fe y tratemos de ser congruentes con ella. Sepamos que tenemos el cielo si nosotros cumplimos los mandamientos y vivimos conforme a ellos, y si amamos a Dios y escogemos vivir con Él eternamente. Existe el purgatorio porque en Él, si nosotros no purificamos durante nuestra vida en totalidad las faltas o pecados actuales que hayamos cometido durante nuestra vida, no podemos entrar directamente al cielo. Tendremos que purificarlos si no nos dio tiempo en la tierra y si no nos arrepentimos lo suficiente respecto de ellos. Y tendremos el fuego eterno si no nos arrepentimos, si sabiendo que algo es pecado, seguimos en ese pecado que se llama error contumaz, y que es un pecado contra el Espíritu Santo, sabiendo que está mal, conociendo que está mal y además siendo advertido que está mal y que es pecado, sigamos en nuestra necedad de que nadie se puede condenar y que nosotros somos muy buenos aunque vivamos en pecado mortal y que Dios no nos puede mandar al fuego eterno. Sepamos que sí, Dios es justo, con justicia infinita, y si nosotros vivimos en pecado y morimos en pecado, no esperemos que nuestra alma se vaya al cielo, ni esperemos el gozo eterno. Y de esta forma invitarlos en este año a profundizar en estas verdades para transmitirlas a nuestros hermanos. Hay algo último que quisiera decirles. Cuando nosotros nos acercamos a nuestros hermanos para hablarles de Dios, hagámosles conciencia de su pecado, aunque nos duela y les caigamos mal. Si la persona vive en adulterio, si tú vives en adulterio y no te es lícito vivir con ese hombre o con esa mujer, eso que estás haciendo es robar, eso es engañar, eso es mentir, y hagámoslo patente para que nuestros hermanos reciban, aunque se rían de nosotros y no nos vuelvan a ver porque les caemos gordos, lo reciban en su alma y tengan esa llaga continua de saber en su conciencia que están obrando mal y les permita la conversión. Es una invitación para que en este año que se inicia podamos nosotros advertir a nuestros hermanos de la existencia, desde luego del cielo, y de la esperanza que tendremos ahí, de la felicidad que tendremos ahí. Del purgatorio, si no nos apuramos a rectificar, a purificar y a pedirle perdón a Dios de nuestras faltas, con todo lo que eso significa, a repararle como Jesús lo hizo, sin tener mancha, siendo un cordero sin mancha. Y tercero, sobre el infierno y la pérdida de nuestra alma inmortal. Seamos inteligentes en nuestra fe, seamos congruentes con ella y hablemos con nuestros hermanos, como lo hizo Jesús, con mucha autoridad.